México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Segunda parte. José López Portillo, 1976-1982. El fin del régimen postrevolucionario, al servicio del gran capital y mal correspondido. Sección 7. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Con un fardo de préstamos a cuentas, el peso devaluado y con una fuga de capitales a chorro, las arcas de la nación quedaron exhaustas. Obvio, la administración se declara incapaz de seguir cubriendo el servicio de la deuda. De manera repentina, se pasó de administrar la bonanza a administrar la pobreza. Con la privada iniciativa hundiéndose al unísono, quebrada la alianza con el gobierno, ni el petróleo sirvió para pagar la infraestructura ni las facturas. Que los precios cayeran súbitamente no era algo que estuviera contemplado en el presupuesto. Pero, como un factor halógeno y dada la siempre sospechosa relación de la monarquía de jeques sauditas con el mercado petrolero neoyorquino, no era algo imposible de prever. Y lo que sí, el adeudo acrece, tornándose impagable, o mejor dicho, pagadero a largo plazo y a saldos incrementados. En agosto de 1982 se declara la moratoria por carencia de reservas. Se procede a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Las conversaciones duran cerca de un año, consiguiéndose una generosa reestructuración de la deuda pública con vencimientos entre el 23 de agosto de 1982 y el 31 de diciembre de 1984. Involucró la renegociación de 20.000 millones de dólares, aproximadamente un cuarto de la deuda acumulada hasta el momento en que estalló la crisis. Implicó un crédito jumbo de 5.000 millones de dólares con la banca transnacional, uno de contingencia con el Fondo Monetario Internacional de 3 años por 4.500 millones y nuevos créditos por parte de la banca multilateral, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, por 2.000 millones. Claro que las condiciones impuestas por los acreedores fueron gravosas, manejando plazos de ahogamiento, tasas de interés más altas y comisiones de garantía, haciendo una sumatoria que incrementaba más la deuda, pasando a diferir su pago a décadas y décadas por venir. De eso se trata el juego de la bancocracia y el supernegocio de los estafadores del templo. ¿Qué es principal en la deuda? No se podía pagar. ¿Que el principal de la deuda no se podía pagar? Se pagaría más de una vez su monto original, más los intereses, más las amortizaciones recurrentes, incluyendo sobretasas y comisiones onerosas, convirtiendo a la inocente deuda originaria en la deuda eterna, un tributo que la nación neocolonizada se veía obligada a otorgar a las instituciones del agio metropolitano. Y si la banca internacional prestó abundantemente hasta 1982, lo siguiente era pasar a cobrar y a restringir el crédito. Que si en 1982 se confirieron 74.300 millones de dólares, para 1986 los préstamos disminuyeron a 33.600 millones de dólares, representando una baja del 54% y siendo más significativa la disminución en lo que se prestaba para incrementar las exportaciones. Así que los empréstitos subsiguientes se realizan con el propósito de garantizar el pago del servicio de la deuda y sobre todo los intereses de la misma. Nótese, típico juego de la bancocracia, es decir, de los estafadores del Central Bank. Primero, hacer fluir el dinero y prestar a raudales. Una vez que la víctima ha caído, subir súbitamente la tasa de interés. Después, restrínjase el circulante y déjese de prestar en las mismas proporciones, pasando a cobrar los saldos. Dinero barato al prestarse, dinero caro al cobrarse. Adiós a las inversiones y el fomento productivo. Paguen
porque la deuda tiene prioridad, lo que es igual a tributar para compensar la decadencia del capital industrial monopolista metropolitano. El sistema financiero internacional tenía a toda costa y costo que mantenerse a flote, garantizándose el incremento de sus caudales. De allí la necesidad de forzar a los países endeudados a obtener superávit en la balanza comercial, situación presente desde 1982 que ha convertido a México y América Latina en exportadores netos de capital. En lo que tal proyecto de incidencia monopólica afectó a toda América Latina. De 1982 a 1988, la CEPAL ha calculado una transferencia neta de recursos para el conjunto de América Latina del orden de 180,000 millones de dólares, deudores transformados en exportadores netos de capital. Entonces, la economía mexicana habrá de reestructurarse, orientándola hacia la exportación de manufacturas, abriéndose aún más al capital extranjero, tal y como lo aconsejaba desinteresadamente el Banco Mundial en apoyo al capital financiero transnacional. Por la creciente penetración complementada con la afiliación interna ante el fracaso de los monopolios nacionales tipo Alfa, dada su concesión de acciones a los acreedores extranjeros, significando el triunfo rotundo de la estrategia imperialista. Que la deuda privada se había concertado a una mayor tasa de interés, el ambicioso y presuntuoso desarrollo convertido en pasivos, y los acreedores externos pueden pasar a convertirse en propietarios de acciones. Caída en el Cerro de la Silla. Para 1980, Alfa, Visa, Vitro y Citza, pero en especial Alfa, deslumbran a reporteros extranjeros que venían a comprobar la culminación del milagro económico mexicano, haciendo ver en sus reseñas para periódicos o revistas de sociales industriales lo sólidamente consolidado que estaba el Grupo Monterrey. Pero las apariencias engañan. La deslumbrante condición de vida de ejecutivos muy bien pagados, sus viajes en jet al otro lado, de shopping o para un chequeo médico en Houston, eran y son conducta típica de nuevos ricos yendo a presumir a Las Vegas. Siendo recibidos los escribanos en salas de espera y oficinas lujosamente decoradas, lo primero que dijeron fue: estos son los Médicis de México, lo que sonaba bien para sus apologéticos reportajes. A los Alfa les gusta apantallar patrocinando y edificando centros culturales, museos, salas de arte. Se veía bien eso de ser supermillonarios promotores del arte aburguesado. Y, para no quedar mal, nada como gastar en la cultura. Reviste y justifica tener la chequera cargada. Pero todo aquello, las industrias y las suntuosidades en inmuebles y muebles, eran a la Mexican Curious. Alfa deslumbraba como palacio de un gran reino, pero habría que ver cómo estaban los súbditos y los bienes de la comarca. ¿Cuál era el secreto de Regiolandia? Parecía demasiado maravilloso para ser cierto. Habría que saber que el esplendor era fiado. Créditos cuantiosos hacían valer el bien montado tinglado de la farsa. Según un reportero del Financial Times, el Grupo Monterrey era omnipotente, haciendo ver al Estado como innecesario. Sus actividades artísticas, que también incluyen la presentación de conciertos, constituyen una muestra permanente de la convicción de sus propietarios de que el sector público no debe hacer nada que quiera emprender el esfuerzo privado, ni siquiera la de administrar museos. Se había alcanzado la perfección de la sociedad capitalista, un Olimpo de empresas sin requerirse del estorboso gobierno. Pero se oteaba en el horizonte ciertos barruntos de tormenta. El modelo de integración vertical y horizontal, que trasladaba y acumulaba capitales de ramas económicos menos rentables al holding, debía garantizar una tasa de ganancia más elevada y permanente, empleándose la noción econométrica vertical-horizontal de empresa diversificada para evitar recaídas totales, etcétera, etcétera. Pero el modelito económico falló. Y falló porque había un nivel superior ante el cual se estaba endeudado.
He aquí que la sobredeterminación establecida por la ubicación geoeconómica internacional, patentada en condiciones histórico-estructurales, provoca el auge y caída del gran emporio, inevitabilidad de la preponderancia del capital transnacional metropolitano septentrional. El desarrollo de la industria mexicana, aún y contando ya con petrodólares, no dejaba de quedar supeditado al requerimiento de capital financiero externo y a la importación de bienes de capital para poder modernizar la planta productiva, además de que la correlación de los mercados internacionales no dejaba de favorecer a las empresas del primer mundo, del auténtico capitalismo desarrollado, de desarrollo privado y extrovertido, patentando la hegemonía histórica, tal cual se fue desarrollando a través de la era moderna. El cerillazo, que viene a ser auge y caída del gran monopolio en México, se explica por sus propias carencias internas e invencibles trabas de la supremacía del capital metropolitano. Verifíquese, al constatar que CIDSA era una empresa invadida por el capital extranjero en un promedio del 40% de participación, que venía a ser la rama de la industria química del conglomerado regiomontano. La dependencia yacía estructurada por el subdesarrollo que se convertía en imperiosa necesidad de asistencia técnica. CIDSA, de hecho, nació supeditada a la tecnología extranjera y su existencia misma obedece a los constantes cambios tecnológicos que genera esta rama en los centros internacionales que la monopolizan. El desarrollo ficticio, a lo fiado, se revela comparando a Alfa con un conglomerado estadounidense como Gulf and Western, lugar número 59 en la revista Fortune en 1979, el que, partiendo de una pequeña industria, tuvo un ascenso meteórico, logrando expandirse y agrupar una miscelánea de empresas, de manera similar a lo acontecido con las 4 hermanas de Monterrey. La diferencia radicó en que la Gulf and Western pertenece al contexto de un país industrializado y donde el régimen capitalista ha alcanzado un máximo de desarrollo y hegemonía. Alfa se explica a partir de las características peculiares que ha ido asumiendo el desarrollo del capitalismo en México. Capitalismo subordinado dentro de la órbita capitalista mundial y en evidente desnivel respecto de relaciones sociales de producción rezagadas al interior de la sociedad mexicana.